Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este importante acto, en mi opinión, importante acto, y yo creo que por eso ha levantado tanta expectación. Gracias a todos por venir, pero también gracias a Luis por estar aquí con nosotros. Me vais a permitir hacer un poco de memoria, pero un poco de memoria de este país. Serenos, alegres, valientes, osados, cantemos, soldados, el himno a la línea. Muchos de los que estamos hoy aquí somos republicanos, a lo mejor algunos no, pero muchos de los que estamos hoy aquí somos republicanos y republicanas. Nos sentimos representados por ese himno, se llama el himno de Riego, pero lamentablemente no mucha gente sabe lo que significa y de dónde viene el himno de Riego. El himno de Riego es el nombre que recibe el himno que cantaban las tropas del teniente coronel Rafael de Riego tras una insurrección en 1820 contra el absolutismo de Fernando VII. Ese levantamiento fue en las Cabezas de San Juan, en Sevilla, una insurrección que lo que pretendía era reinstaurar la primera constitución de nuestro país, la Constitución de Cádiz, la Constitución, la PEPA, que seguramente muchos habréis oído hablar y la habéis aprendido en el colegio. Aquella insurrección de Rafael de Riego y de sus hombres obligaría a Fernando VII a someterse a aquella constitución y evitaría además que aquel ejército que se había concentrado además en Cádiz para marchar a las colonias de América para sofocar la lucha de Simón Bolívar, evitó, como digo, aquella insurrección, evitó que el ejército español fuese a sofocar aquella sublevación, ¿no? Es decir, Rafael de Riego y los españoles en aquel momento luchaban contra los mismos tiranos que luchaban Simón Bolívar y el pueblo latinoamericano. 2 años después de aquella insurrección, allá por 1822, Rafael de Riego era diputado en las Cortes. Empezaron las primeras revueltas contra el nuevo gobierno liberal. Fernando VII, aquel rey que se había visto obligado a someterse a la Constitución, no tardó en empezar a conspirar contra aquel gobierno liberal. Las propias potencias europeas decidieron que una España democrática y liberal era un peligro para Europa, y se encargó a Francia la tarea de restablecer el absolutismo en nuestro país. Y el 7 de abril de 1823, un ejército francés, conocido por los 100.000 hijos de San Luis, cruzaron la frontera por el Bidasoa y reinstauraron el absolutismo en este país. Riego volvió a sumarse a la defensa, marchó a Cádiz, se unió a los liberales para luchar contra ese intento de reimponer el absolutismo. Intentó que se votase la incapacidad del monarca, pero lamentablemente el 15 de septiembre Rafael de Riego fue traicionado por sus propias tropas, fue abandonado y fue hecho prisionero. El 7 de noviembre de 1823, Rafael de Riego fue arrastrado literalmente por las calles de Madrid hacia un patíbulo situado en la Plaza de la Cebada de Madrid. Fue ahorcado, fue decapitado, entre insultos además de la propia población madrileña que años antes le había vitoreado y le había aclamado. Ese fue Riego, un militar. Su himno, aquel que cantaban esos hombres durante aquella insurrección, fue adoptado además después, más de 100 años después, por la Segunda República. Fue ese himno que además tomaron por bandera aquellos que lucharon contra las tropas de Hitler, contra las tropas de Mussolini, contra las tropas de Franco. A diferencia de la Marcha Real, que lo que quiere decir es el toque que anuncia la llegada del monarca, aquel himno, el himno de Riego, lo que recuerda es a los que combatieron por la libertad y contra el absolutismo. Muchos años después, el 29 de julio de 1936, un sargento, el sargento Carlos Fabra Marín, en este mismo pueblo, en Paterna, logró frenar con apenas un puñado de hombres la insurrección militar en Valencia, en el Cuarto de Banderas, con apenas, como digo, un puñado de hombres, logró sofocar la rebelión que iban a poner en marcha los jefes
y oficiales. Hubo un tiroteo, creo que murieron 3 personas, pero desde aquel momento ningún militar golpista se atrevió a actuar en la región militar de Valencia. Hoy la agrupación del PC de Paterna lleva su nombre, la agrupación Sargento Fabra. Un PC, además, que quiero recordar, fue la única organización, repito, la única organización que estuvo hasta el último momento, hasta el 1 de abril de 1939, defendiendo la legalidad republicana de la mano también de los últimos militares leales. Un PC, además, que acabó siendo el único partido que luchó contra la dictadura, contra el franquismo, que durante años estuvo infiltrándose y estuvo trabajando en el interior del ejército, precisamente para ayudar a traer la democracia a este país. Se estuvo trabajando dentro del ejército hasta 1974, que fue cuando se fundó la Unión Militar Democrática, y dejó el partido de trabajar directamente en el ejército. Aquella Unión Militar Democrática que no pretendía una insurrección, no pretendía un pronunciamiento activo, simplemente lo que decía es que lo que quería era mojar la pólvora de aquel ejército franquista. Aquella UMD se terminaría disolviendo en 1977 por considerar que en un país democrático pues no tenían cabida organizaciones militares de ese tipo. Tuvieron que pasar más de 35 años para que un militar, teniente Luis Gonzalo Segura, que hoy nos acompaña, se atreviera a decir abiertamente lo que pasa dentro del ejército. Un ejército que dista muchísimo de ser aquel ejército que pudieran querer militares como Riego, militares como Fabra, aquellos militares leales a la República, militares de la Unión Militar Democrática, y que desde luego no tiene absolutamente nada que ver con el ejército que necesitaría un pueblo soberano en un país democrático. Y por eso es un orgullo y es un placer tenerlo aquí con nosotros en Paterna esta tarde. Estoy seguro que para vosotros también. Su primer libro se llamó Un paso al frente. Para nosotros también es importante este acto porque consideramos que estamos dando desde el Partido Comunista un paso al frente. Creo que es hora de que la izquierda empiece a hablar abiertamente de la cuestión del ejército, ya lo ha comentado Luis. Es importante que empecemos a hablar de qué ejército queremos y que hable el Partido Comunista de eso. Creo que cobra una importancia especial. Si nos preguntaran a cualquiera de nosotros que si nos gustaría o si que no existieran ejércitos en el mundo, yo estoy seguro que todos diríamos que sí, porque eso significaría que viviríamos en un mundo en el que reinaría la paz, en el que ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano se sentiría con el poder de explotar a otro ser humano. Pero lamentablemente no vivimos en ese país, perdón, en ese mundo. Evidentemente eso va a ser imposible mientras en el mundo impere un sistema político, un sistema económico que únicamente puede abrirse paso a través de la guerra. Ahí están la prueba de Vietnam, está la guerra de los 80, está la guerra de Yugoslavia, está la guerra de Irak, está la guerra de Afganistán, está la guerra de Siria, está la guerra de Libia, está la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que tratar que los ejércitos representen a las clases populares, que representen a los trabajadores, representen a los ciudadanos y que no representen ni defiendan intereses internacionales. Y concretamente que el nuestro, que el ejército español, no esté supeditado a una organización como la OTAN, que además tiene millones de muertos a sus espaldas únicamente para satisfacer a esos intereses económicos y que tampoco evidentemente esté sometido a intereses y poderes económicos nacionales. Sin ir más lejos, hasta el propio ministro de Defensa, el señor Morenés, tiene un gran currículum como traficante de armas, fabricante de armas, hasta el punto de que ha llegado a pedir al gobierno español una indemnización de 60 millones de euros, precisamente porque el gobierno español decidió de dejar de fabricar armas de racimo. Ese señor es el actual ministro de Defensa, para que veamos cuáles son los mandos militares que tenemos. Y es que el ejército, casi todos los ejércitos, lamentablemente el ejército español, está organizado como la propia sociedad, en clase. Por un lado están los altos mandos del ejército, un espacio prácticamente cerrado, un espacio exclusivo para las castas familiares procedentes del franquismo, fundamentalmente, y donde se hace muy difícil el progreso en la carrera militar, donde es muy difícil que un miembro de la tropa llegue a ser oficial. Estos son los altos mandos los que lo tienen todo, los que tienen todos los derechos, los que viven, los que hacen sus negocios, los que tienen muy buena relación con el poder,
tienen un futuro asegurado, sus hijos y sus hijas tienen también un futuro asegurado, sus hijos y sus hijas se casan con hijos de otros oficiales para seguir perpetuando la casta durante décadas y si hace falta durante siglos, y luego por otro lado está la tropa, están los soldados, parte de los suboficiales, procedentes fundamentalmente, casi en su totalidad, de familias trabajadoras, de familias con pocos derechos, a merced también de la arbitrariedad de los altos mandos y que desde luego no tienen ningún futuro asegurado. Y ese status quo se mantiene fundamentalmente a través de dos formas. La primera, como una férrea disciplina de que cuestiona ese sistema, ese status quo, pues queda fuera. Y por otro lado también con llamados a un patriotismo vacío de banderas, de símbolos, mediante el cual pues, se intenta ocultar lo importante. No niego, evidentemente, que los símbolos sean importantes, los símbolos son muy importantes, pero cuando con esos símbolos lo que se tratan es de esconder miserias, o de ocultar miserias, de ocultar crímenes, de ocultar desmemorias, de ocultar injusticias, esos símbolos dejan de ser símbolos y son elementos de dominación consciente o de dominación inconsciente. Y en este país estamos demasiado acostumbrados a que se envuelvan con banderas patrias aquellos que tienen en sus hombros las mayores miserias, las mayores traiciones y las mayores corruptelas. Los que más dicen defender a España son los primeros que se llevan el dinero a Suiza. Los que más dicen defender a España son los responsables de que millones de españoles y de españolas no tengan absolutamente ningún futuro, de que a millones de españoles y españolas se les mande al paro, de que a cientos de miles de españoles y de españolas se les eche literalmente de sus casas, de que millones de españoles y de españolas vivan por debajo del umbral de la pobreza mientras ellos tienen abiertos los palcos de los estadios de fútbol, mientras cenan con reyes, mientras cenan con ministros, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión que se plantea hoy aquí, que tenemos que debatir en el futuro, es cómo cambiar el ejército de base, cómo cambiar el ejército que tenemos ahora mismo. Y desde luego que no es fácil, y no lo vamos a conseguir en un día, ni lo vamos a conseguir en un año, ni lo vamos a conseguir probablemente en 5 años. Pero desde luego que cuanto antes empiece a llover sobre los cuarteles esa idea de que es posible construir otro ejército, es muy probable que antes comenzaremos a dar pasos en ese sentido, porque además la transformación del ejército tiene que ser un proceso paralelo a la transformación social, a la transformación cultural, a la transformación económica y a la transformación política de nuestro país. Y para empezar creo que tenemos que ser muy claros con nuestra postura hacia el ejército. Tenemos que ser muy críticos y muy beligerantes con lo que son las castas militares, con lo que son los mandos del ejército, desde los oficiales hasta los ministros de defensa. Pero desde la sociedad civil, nosotros tenemos que defender que los propios soldados, que los propios miembros de la tropa puedan organizarse, como pasa en otros países, que se puedan organizar para defender sus derechos, para defenderse de los abusos, para defenderse de esas arbitrariedades. Debemos promover que los soldados no se sientan parte de un cuerpo ajeno al pueblo, pero también tenemos que intentar que nosotros no los veamos como si fueran un cuerpo ajeno al pueblo. Por tanto, tenemos que intentar tejer esos lazos entre lo que son la tropa, los soldados y lo que es el pueblo, porque al final todos somos hijos del pueblo, todos somos hijos de trabajadores y de las clases populares, ¿no? Eso es muy importante y tenemos que tener muy claro. Si vemos un soldado por la calle o si pensamos en el ejército, no tenemos que pensar en el ejército como un todo homogéneo. No es lo mismo un soldado raso, no es lo mismo un miembro de la tropa que un oficial o que un general. Eso creo que tenemos que tener clarísimo. Tenemos que exigir que se respeten los derechos humanos dentro de los cuarteles y, por supuesto, fuera de los cuarteles. Pedir que se respeten los derechos humanos es tener mano dura con la ultraderecha que anida en el interior del ejército. Eso no tiene nada que ver con la libertad política. Tampoco tiene nada que ver con la libertad de expresión. Ni tampoco tiene nada que ver los nazis, los ultrafascistas que hay dentro del ejército. No tienen nada que ver, desde luego, con los derechos humanos. Tenemos que defender también que nuestro ejército defienda los derechos humanos fuera de nuestras fronteras y no, como digo, que actúe en base a intereses económicos. Lamentablemente nuestro ejército hoy tampoco responde ante un pueblo soberano. El pueblo español no es un pueblo soberano. El pueblo español no puede decidir sobre su futuro, no puede decidir sobre la economía. No puede decidir en este momento y con estas reglas salirse de la Unión Europea, salirse de la Troika,
precisamente porque las reglas las han hecho precisamente para favorecer a esos pocos intereses económicos. Por tanto, esta lucha por cambiar el ejército, por cambiar la sociedad, tiene que ser una lucha por la conquista de la soberanía. Porque quienes han entregado la soberanía de este pueblo, y lo han hecho a lo largo de muchas décadas, a lo largo de mucho tiempo, desde los años 50, cuando se permite, incluso mucho antes, desde que se permite la entrada y la instalación de bases militares, cuando con Felipe González se nos mete en la OTAN en el 86, cuando con Aznar se nos mete en la estructura militar de la OTAN, incumpliendo con el referéndum del 86, que muchos estuvisteis en contra y votasteis en contra, pero aquel referéndum decía que nunca España entraría en la estructura militar de la OTAN, y ese referéndum está incumplido. Aznar nos metió, como digo, en aquella estructura, con la desindustrialización de este país, a manos del Partido Popular y del Partido Socialista, con la sumisión, como digo, a la Unión Europea y a la Troika, y siempre todo esto lo han hecho envolviéndose en banderas patrias, en discursos patrioteros vacíos, a través de cómo han ocultado que estaban vendiendo poco a poco nuestra soberanía. Y en este momento el pueblo español es un pueblo sin soberanía. En la puerta de los cuarteles pone todo por la patria, reza todo por la patria. La pregunta es, ¿por qué patria? La patria, como digo, que somete a nuestro pueblo a los dictados de la Troika, la patria que firma a espaldas de un pueblo un tratado de libre comercio con Estados Unidos que va a someter para siempre a los trabajadores y a los productores de este país, la patria que hace que nuestro ejército responda, como digo, a intereses extranjeros, que hace que nuestros soldados vayan a Irak o vayan a Afganistán solo para que empresas norteamericanas controlen el petróleo de aquellos países. La patria, por ejemplo, que se preocupa más por el estado de un helicóptero que se ha estrellado con 2 militares dentro que por el estado o que por la muerte de esos 2 militares. La patria que coge y mete a 62 militares españoles en un Yak 42, como fue el caso tan sonado hace unos años, y que luego encima coge a los cuerpos, ni siquiera los identifica, y que ni siquiera busca a los culpables, ni procesa ni persigue a los culpables de aquel crimen. Esa es la patria. ¿Cuántos soldados españoles creen en esa patria? Yo dudo que haya muchos soldados españoles que crean en esa patria, y dudo que haya mucha gente aquí que crea en esa patria, porque eso no es una patria, eso es otra cosa. Esa patria no tiene nada que ver con la patria que defendían nuestros mejores y nuestros más grandes poetas, no tiene nada que ver con la patria que defendía García Lorca, o Machado, o Miguel Hernández, o la que proclamaban políticos como Azaña o como Pasionaria, y desde luego no tiene nada que ver con la patria que podían defender Rafael de Riego, o Fabra, o Modesto, o Rojo, o Pitarch. Y esa patria tenía mucho que ver con la libertad, con los derechos de los hombres y mujeres de nuestro país, con la democracia y con la soberanía popular. Por eso he comenzado mi intervención hablando de Rafael de Riego, un militar, pero también un político que se levantó contra un rey absolutista. Y he querido recordarlo porque su figura, igual que la de Bolívar en América, tiene mucho que ver con la libertad de nuestro pueblo, y es una figura que se intenta esconder deliberadamente, pero es una figura que tenemos que recordar y de la que tenemos que aprender. Cuando en 1923 nos invadieron los 100.000 hijos de San Luis para restablecer el absolutismo en este país, mucha gente lo recibía al grito de «vivan las cadenas y mueran los negros». «Vivan las cadenas y muera la traición». Negros era el nombre que daban los absolutistas a los liberales españoles. Y nación, cuando decían «muera la nación se refería a la soberanía y a los bienes nacionales. Tenemos que aprender, como digo, de la historia de España, tenemos que conocer nuestro pasado, saber de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, nunca vamos a saber a dónde vamos. Tenemos que saber quiénes y por qué nos precedieron en nuestra lucha, precisamente para construir el futuro que todos queremos. Por eso la memoria es tan importante, y por eso muchos intentan borrar la memoria, por eso intentan acabar con nuestra memoria y echar cal viva, si hace falta, encima de ella. Cuando se proclamó la República en 1931 se adoptó el himno de Riego, como digo, porque quienes trajeron la República traían memoria de unos sucesos que habían tenido lugar hacía más de 100 años. Sabían que formaban parte de algo mucho más grande de lo que podían ser las luchas concretas de aquellos años 30. Formaban parte de la lucha de millones de hombres y mujeres que a lo largo de la historia de nuestro país habían luchado por la libertad
y por la democracia y por la transformación social, contra el absolutismo, contra los traidores y contra la ignorancia. Por eso es un honor estar aquí hoy con Luis Gonzalo Segura, porque él representa, en mi opinión y en la opinión de muchos, lo mejor de esos militares leales que a lo largo de nuestra historia han estado al lado del pueblo y no al lado de quienes viven a su costa. Os dejo con él. Gracias por estar aquí.